La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en este día de sábado, todavía día de guerra en Ucrania. Todavía estamos bajo el segundo sello de Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a comentar una palabra que el Señor ha vuelto a darnos en este día, junto con el Salmo 94. El Salmo 94 habla exactamente de este tiempo de juicio, habla del castigo de los impíos, pero también de un tiempo de sufrimiento para los santos, para el pueblo de Dios, y que el Señor se levantará al final y hará juicio y justicia. Habla de los que condenan la sangre inocente, pero también el último versículo habla que el Señor tornará sobre ellos su iniquidad y los destruirá por su propia maldad. Es decir, Él hará que caiga en su propio hoyo aquel que cavó el hoyo. Y por su propia maldad, es decir, por sus armas de guerra, y posiblemente también por la escasez, por el hambre que provoca. Estamos por entrar en una hambruna mundial debido a la guerra de Rusia a Ucrania. Y hace parte de los planes de Putin. Según Alemania, está provocando hambre para luchar contra Ucrania. Y quién sabe, a lo mejor contra todo el mundo o contra Unión Europea, contra NATO, OTAN. Vamos a leer ahora el texto que el Señor nos ha vuelto a dar acá en el Instituto Madison. Es acerca de exactamente lo que escribía anoche, después de comenzar el sábado. Escribía un mensaje que el Señor me ha puesto en la mente, acerca de los falsos cristos o falsos ungidos. Cristo significa ungido. Y he escrito a la mañana ese mensaje y luego hemos hecho el culto. Hemos abierto la Biblia y el Señor nos ha dado Juan, exactamente Juan capítulo 10, Juan capítulo 9 y Juan capítulo 10, que habla exactamente de esto. Y creo que el Señor quiere que se aclare más este tema, porque es uno de los temas que más ha engañado al pueblo adventista. El pueblo adventista es un rebaño sin pastores, digamos así, un rebaño que no sabe a quién seguir, en quién confiar, no sabe qué quiere el Señor, no sabe cuál es el camino, no sabe nada. Y entonces el Señor ha dejado en su palabra escrito el Evangelio de Juan. Todos los evangelios son para el tiempo del fin y para la última generación de manera especial. Pero Juan es el que escribió Apocalipsis, el profeta de Dios que recibió mensajes escatológicos
él, después de haber escrito Apocalipsis, ha escrito el Evangelio. Su Evangelio, el Evangelio de Juan. Y en este Evangelio encontramos muchísimas palabras y muchísimas pruebas, como es la de cuando, por ejemplo, subieron en el monte de la transfiguración, y otras pruebas, ahí donde después de la resurrección el Señor le dice a Pedro: ¿qué te importa a ti si yo quiero que él se quede con vida hasta que yo venga? Son mensajes exactamente para la generación de los 144,000. Y hay muchas más. Prácticamente todo este evangelio está escrito como para los 144,000. Y aquí en el capítulo 9 y 10 tenemos otras enseñanzas para los 144,000. El Señor está hablando a su iglesia, a sus atalayas, digamos así, en sus evangelios. Él tiene un mensaje de educación y de purificación para su pueblo, para su ejército especial. Por ejemplo, en el capítulo 9, porque hemos tenido el 9 y el 10. El 10 hasta versículo 18. Y el 9 comienza exactamente con este ciego del nacimiento, dice aquí. Ciego del nacimiento. ¿Qué nos puede decir a nosotros eso espiritualmente hablando? Que hay personas que están ciegas desde su nacimiento espiritual, el supuesto nacimiento espiritual en la Odisea. Sean adventistas o sean reformistas, todo aquel que conoce el mensaje de los tres ángeles, que lo ha aceptado, pero no han entrado en la iglesia viva, porque esta es desconocida y es pequeña, la iglesia de los atalayas de Filadelfia. Ellos han entrado en la iglesia que está en apostasía, la iglesia Laodicea. Entonces estos son ciegos del nacimiento. Y entre todos estos ciegos el Señor sanó a uno, en el cual ha visto fe. ¿Qué significa cuando en la Biblia se dice que el Señor ha visto fe en él para ser curado, por ejemplo? Significa que el Señor ve que esas personas tienen algo de sus rasgos de carácter, digamos, como Lot. Si Lot había perdido mucho del carácter que había desarrollado junto a Abraham, pero se había quedado con algunos rasgos del carácter del Señor Jesucristo, y por eso el Señor ha podido finalmente rescatarlo. Aquí estamos con uno que tiene un carácter más noble que Lot, un ciego que es sanado. Y antes de seguir con la historia, vamos a leer el versículo 4 del capítulo 9. Es menester que yo obre las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Son versículos que lo hemos mostrado, lo hemos grabado en grabaciones anteriores, donde hemos mostrado que este es el día del trabajo para formar a los 144,000, digamos así. Después es el día de los obreros de la viña, ¿sí? Estos que son llamados
durante todo el periodo del día. Y aquí el Señor Jesucristo se compara como uno de estos obreros. Dice incluso que Él ha sido enviado. Enviado es apóstolo, es la palabra apóstolo. Es decir, Él fue un apóstol. ¿Sí? Y el Señor quiso hacer de todos los 11 apóstoles. Pero Él vino como siendo apóstolo, porque ha sido enviado por el Padre para preparar a otros discípulos para ser apóstolos. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces le sana a este y le dice, y le envía a Siloé. Siloé, que interpretado es enviado. Sorprendentemente, también esta palabra significa enviado. Entonces fue a Siloé y se lavó y vino viendo, dice, vino viendo. Entonces comienza el testimonio de esta persona sanada por el apóstolo de la tribu de Judá, ¿sí? Por el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, o el apóstolo, el enviado, el que Padre envió para resucitar a su iglesia muerta, para resucitar de los muertos y para nacer de nuevo a su iglesia. Entonces comienza este proceso que lo conocemos, no lo vamos a leer aquí. Pero en este juicio de este sanado, los líderes son juzgados, los líderes mismos se condenan y finalmente terminan en el versículo 34, dice, respondieron estos líderes y le dijeron, en pecado eres nacido todo, y tú nos enseñas, y lo echaron fuera. Es exactamente lo que Elena de hoy dice, que los atalayas del Señor, el remanente, serán, a medida que se despiertan, serán echados fuera, ¿sí? Les serán prohibido el púlpito, serán, digamos así, matados y cortados de estas iglesias donde están, de la Odisea, serán echados fuera tal como echaron a este sanado, a este hombre que ahora veía. Y la vista, que aquí es literal, tiene un significado mucho más profundo, se refiere a la vista espiritual. Aquí se refiere de una resurrección de los muertos, de una sanación de la ceguera espiritual para este que tuvo fe, ya que habían muchos enfermos en Israel, pero se sanaban solamente los que tenían fe. Entonces lo echaron fuera, y aquí las palabras lo echaron fuera se refieren que lo quitaron, lo cortaron de Israel. Lo echaron fuera de la sinagoga, lo echaron fuera de la iglesia. ¿Sí? Y el Señor Jesús, ¿qué hizo cuando la Odisea echó fuera a los que se despertaban y reprendían los pecados del liderazgo? Pues el Señor lo buscó. Oyó Jesús que le habían echado fuera, dice 35, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa pregunta es una pregunta que debería hacérsela cualquiera de la Odisea. Si cree de verdad él en el Hijo de Dios. Es una pregunta que el Señor la hace
la hizo a los judíos que decían ellos que conocían a Dios, tenían las leyes, los pactos, tenían todo, y sin embargo el Señor les dice que ellos perecen por falta de conocimiento de Dios. Ellos no conocen a Dios. Ellos han hecho una religión pintada, una religión superficial, una religión de ceremonias, pero el corazón quedó malvado. Entonces, esa persona es este hombre, ese testigo que ha testificado a pesar de que otros han caído o otros han tenido miedo. Él no ha tenido miedo. Él ha dicho la verdad. Y aquí encontramos que el pueblo verdadero, los de las 11 tribus que deben despertar de la Odisea, son personas que cuando son sanadas, y son sanadas por la palabra de los que están ya despiertos, los de la tribu de Judá. Y cuando son sanados, ellos testifican también sin miedo. Y sin miedo de perder la membresía en una iglesia apóstata. Otras características que podemos encontrar aquí. El Señor le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y aquí encontramos claramente que el Señor Jesús no tenía nada exterior que dejara a comprenderse que Él era divino, o que Él tenía el carácter de Dios. Y no en lo exterior lo mostraba Él, sino en su comportamiento y en lo que hablaba, en lo que hacía. Entonces, creo, después del Señor decirle, ya lo has visto, y el que habla contigo, Él es. Creo, Señor, y le adoró. Notamos aquí el reconocimiento del ungido de Dios y del hecho de que Cristo era también el Creador, y le adoró, porque todos sabían de Mesías, todos sabían del Hijo de Dios que tenía que venir. Y cuando recibió las palabras del Señor y se ha visto sanado, le ha sido suficiente. Sin embargo, los líderes no han podido ni ser sanados, no han podido ni creer. Ellos se han quedado ciegos, aun viendo, ellos han sido declarados por el Señor ciegos. Y ellos mismos han dicho de ellos, ¿acaso somos nosotros ciegos? Y dice aquí, el versículo 39, el Señor dice unas palabras aparentemente totalmente fuera del contexto, pero no es así. Y aquí se demuestra que esta sanación del ciego es un acto que habla del juicio venidero. Dijo Jesús, dice el versículo 39, y yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Y oyeron los fariseos esto, y han dicho, ¿somos nosotros también ciegos? Y Jesús le dijo, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Aquí encontramos un juicio que el Señor ha hecho con el liderazgo. Seguramente el deseo del Señor es para salvar, pero cuando
ya no se puede salvar. El juicio debe ser hecho de toda manera para que todos sean condenados por sus propias palabras. Y estos se condenaron por sus propias palabras. Yo para juicio he venido a este mundo. El Señor ha venido en la última semana, la semana 70 de los 490 años que marcaban la profecía de Daniel. Era la última semana, los últimos 7 años de gracia para este pueblo, para la iglesia profesa. Estamos exactamente en el antitipo de eso, con la iglesia Laodicea en sus últimos 7 años de existencia. No sabemos exactamente en qué momento y cuánto tiempo queda. Es posible que quede del tiempo de gracia de la Odisea 1 año o 2 años, el Señor lo sabe, o 3 años hasta 2025, cuando se supone que es una posibilidad que para caer la lluvia tardía. Entonces, el Señor lo que hace es una obra de búsqueda de discípulos, de búsqueda de apóstolos, digamos así, de búsqueda de personas que a través de una educación y una purificación, así como ha hecho con los 11, Él pueda ungirlos con su espíritu a estos 11 como apóstolos, exactamente como Él ha sido enviado. Él debe enviar a estos para dar el último testimonio a los gentiles, el fuerte pregón. Exactamente estas palabras dice cuando envía a los 70, a los 12 y a los 70. Dice, así como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío. Y cuando subió al cielo, en Mateo, podemos ver en Mateo 28, en Mateo 28 dice, Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí comenzó esta obra en el santuario, con el lugar santo, y tenían que enseñar a todo el mundo, bautizándoles, pero en el lugar santísimo donde estamos aquí en Juan, el Señor está haciendo directamente juicio y Él zarandea a través de las palabras de los atalayas. Él mismo, siendo el atalaya vivo, sus palabras zarandeaba a la gente y se quedaban algunos a quienes el Señor preguntaba, ¿vosotros no os vais? Y ellos decían, ¿a quién irnos? Tú tienes las palabras de vida. Ellos reconocían que los demás que predicaban desde los púlpitos, los demás de la Odisea, del judaísmo, no tenían palabras de vida. ¿Sí? Podían predicar, podían hacer fiestas, podían guardar sábados, podían hacer de todo, podían dar diezmos, pero ellos no tenían palabras de sanación de la ceguera espiritual, no tenían palabras de vida espiritual, no podían vivir con las palabras de los líderes judíos. De la misma manera pasa hoy, y este capítulo 9 viene tras otro capítulo
el capítulo 6, donde el Señor ha hecho un zarandeo aún más duro, y donde Él les ha dicho acerca del pan del cielo y acerca de que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre. Y entonces dice que Él dice: algunos de vosotros no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer y quién le había de entregar. Y por eso dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo pues Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo el Evangelio de Juan es un evangelio profético, tiene mensajes para nosotros, para la última generación. Y entonces aquí, en el capítulo 10, tenemos la advertencia solemne hasta el fin del mundo del Señor Jesús acerca de los pastores pagados. Y lo ha dicho de esta manera porque Él sabía que la iglesia iba a ser mandada a los gentiles, ¿sí? El Evangelio iba a ser mandado a los gentiles y que el sistema sufrirá un cambio, digamos así. Los pastores iban a ser asalariados, los líderes de la iglesia se nombrarían pastores en el cristianismo. En el judaísmo era de otra manera, eran rabbi, se llamaban rabbis o de otra manera sacerdotes, pero aquí en esta iglesia que durará hasta el fin y que derribará la estatua de Nabucodonosor, aquí se llamarían pastores. Y entonces el Señor tiene un mensaje de advertencia para los discípulos y les dice varias cosas que nosotros tenemos que comprender. Y si somos sabios, tenemos que defendernos, amados hermanos. Tenemos que defender nuestra mente, porque si nosotros abrimos el teléfono o el ordenador y buscamos por internet, por YouTube o en otra parte temas, o si alguien nos envía temas y estamos en grupos donde se ponen todo tipo de temas y sin discernir, sin comprender, nosotros nos ponemos a escuchar cualquier tema. Esto es para nuestro engaño. El pueblo que hace de esta manera será engañado. El Señor nos ha advertido, y recién nos ha dado Mateo 24 esta semana, que en Mateo 24 nos ha advertido que se levantarán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Oigan, son unas de las primeras palabras de Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24, el Señor nos los ha dado. Ese capítulo viene al par con el capítulo 10 de Mateo y dice aquí: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Como adventistas, ya que Illinois dice que él fue un verdadero adventista del séptimo día, vendrán muchos adventistas
diciendo yo soy enviado, Cristo, ungido, yo soy Cristo. Cristo significa ungido. Yo soy ungido y a muchos engañarán. Esto se puede comprender de dos maneras. Se puede comprender a nivel mundial con los falsos cristos, y así lo comprenden la mayoría, e incluso de la Iglesia Adventista, sin darse cuenta que este tiene un segundo significado. Este tiene un significado más profundo para los adventistas, porque el Señor a quien advertía aquí era a sus discípulos. Él estaba con sus discípulos allá en la montaña de las Olivas, y el Señor hablaba aquí directamente a los 144,000. Solamente aquellos que tenían que ser atalayas, llegar a ser atalayas, y dice, cuidado, vosotros los 144,000, cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ungido, y así dicen todos los que suben en la Odisea a los púlpitos, que ellos son ungidos, que ellos tienen ungimiento, que tienen imposición de manos, que tienen diplomas de teología, de pastores, y por eso están ahí enfrente, porque son ungidos por el Señor. Y entonces engañan a todos los que los escuchan. Y dice, ya muchos se engañarán. Y después de eso comienza directamente con las guerras. Exactamente esta es la situación que vivimos. ¿Sí? Estos se han levantado durante todo este día de expiación. Esos falsos líderes, falsos pastores. Leeremos ahorita en Juan capítulo 10 acerca de ellos, de esos falsos ungidos. Ahí donde dice Cristo, yo soy, que ellos dirán yo soy Cristo. Pongan en paréntesis, por favor, que eso significa ungido. Simplemente significa ungido con el Espíritu, así como pretende cualquier pastor que sube a los púlpitos, o cualquiera que predica sin haberle enviado el Señor, porque el Señor no enviará, amados hermanos, a nadie sin antes cogerlo de su arado. ¿Sí? El Señor no enviará a nadie sin antes cogerle de su negocio, de sus barcos. Los discípulos han tenido que abandonar sus barcos. Mateo ha tenido que abandonar su empleo, ¿sí? Y todos los demás, para poder llegar un día a ser enviados, a ser apóstolos. Hay que estar muy atentos cómo juzgamos y cómo comprendemos la Biblia. De otra manera la comprenderemos mal. Por eso, los de la Odisea que interpretan la Biblia, la interpretan de una manera engañosa, adulterada. Por eso hemos protestado desde aquí de Instituto Madison siempre de escuchar a esos pastores o a estos que hablan de los púlpitos de la Odisea. Es un engaño muy sutil que poco a poco cambia la mente, cambia el juicio. Ya la mente no va a poder juzgar rectamente. ¿Sí? Y aquí está puesto el engaño de los muchos que se levantarán para predicar antes de la guerra. Antes de la guerra. Y esto hemos tenido hasta ahora, hasta 2022. Muchísimos, está lleno el internet de todo tipo que se levanta a predicar. Pero no todos tienen hecho cumplida la condición de poder predicar. Y la condición es el discipulado a Jesús y seguir en las pisadas de Jesús. Romper cualquier dependencia con
el sistema económico del mundo, romper los negocios, terminar todo lo que nos quitaría el tiempo, las energías, y lo que no es para un profeta o para un sacerdote del Señor o para un apóstolo. Los atalayas del Señor no tienen negocios en este mundo. ¿Sí? No están. Ellos han dejado sus barcos y aquí o han dejado otras cosas. A muchos engañarán estos, porque Elena de White ha dicho, ha prohibido que entremos en las congregaciones donde se predican apostasía, donde se predica paz y seguridad, donde no se predica la verdad. Los pastores supuestamente deberían ser atalayas de esas ovejas. Deberían guardar por sus almas, por su salvación eterna. Y los atalayas del Señor los tienen que tener en este tiempo el espíritu del tercer Elías. Y el espíritu del tercer Elías hace dos cosas según Elena de White. Reprende los pecados de la Odisea, así como el testigo fiel, por amor te reprendo, ¿sí? Dice ella el mensaje a la Odisea, reprensión de los pecados de la iglesia, de los que están todavía en pecados, en apostasía, y para con Filadelfia la obra es de consolación, así dice Ellen White, que vendrán, alguien tiene que venir en el espíritu de Elías, dice ella. Se comprende que es el tercer Elías, ella habla para el tercer Elías. Y estos, dice, interpretarán la Biblia de una manera que producirá una crítica y les dirán, estos maestros de la Odisea les dirán, tú no sabes interpretar la Escritura, tú eres demasiado de severo o de celoso, su manera de interpretar la Biblia es extrema, son nombrados extremistas, son nombrados de toda manera posible para determinar a los demás a no escucharles. Y entonces la Odisea, pastores y miembros no todos, casi todos, si están con un miedo de escuchar o de buscar a otros que predican fuera de esos púlpitos, fuera de esas iglesias. Ese miedo se les inculca de ahí, desde dentro, desde los púlpitos, y no se atreven, la mayoría no se atreven porque atraerán una maldición y están en peligro, dicen ellos, de ser engañados, no sabiendo que sus propios pastores les engañan. Y entonces hay algunos que no tienen en cuenta eso y siguen buscando, pero entonces cuando ellos hacen esta búsqueda, ellos tienen que tener en cuenta la Biblia. Y tienen que tener en cuenta que los únicos que el Señor puede usar para despertar del sueño laodicense, resucitar de los muertos, de la muerte espiritual, los únicos son aquellos que han hecho el pacto con sacrificio, que se han consagrado completamente con todo lo que tienen a la obra del Señor, que no tienen ya negocios en este mundo, que viven por la fe, que se han hecho pobres por Cristo, como Cristo se ha hecho pobre para salvarnos. Ellos se han hecho pobres usando todo lo que tienen
en esta obra, en la obra del Señor y en ayudar a otros atalayas. Estas tienen que ser las características de los que podemos escuchar, amados hermanos. No se puede escuchar a cualquiera que predica por internet. Y más si tiene títulos teológicos. Vamos a leer lo que dice aquí el Señor mismo. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, él tal es ladrón y robador. El que no ha entrado por la puerta, y la puerta esa hemos visto que es demasiado estrecha para los ricos. La puerta esa, o la aguja, por donde se mete el hilo, en la aguja, sí, son demasiado estrechos para algunos que quieren gozar de la vida y también tener un buen salario en una iglesia, y poder y influencia y muchas ventajas que tienen los pastores. Entonces, estos son los ladrones. Los ladrones, ellos no suben, no entran por la puerta, no entran por el carácter de Cristo, no entran por el sacrificio, el pacto con sacrificio que Cristo ha hecho, sacrificándolo todo. Estos entran, estos se saltan la valla y entra por otra parte. Ellos no son convertidos, amados hermanos. Esos pastores que escuchan ustedes, esos líderes que escuchan ustedes y que tienen diplomas en teología, esos no son ungidos. Elena de hoy lo deja bien claro. Esos no son ungidos ni enviados por el Señor. El Señor no los unge y no los escoge de esa manera. El Señor, cuando escoge a alguien, dice que lo quita del arado. Elías llamó a Eliseo de esa manera. Sí, y así se llamaban los profetas. No sabías a quién le tocaba, pero siempre eran personas trabajadoras, personas humildes, sencillas, sin mucha escuela rabínica, digamos, sin escuela de teología. El Señor coge y a menudo prefiere hoy en día escoger de entre los gentiles y trae desde fuera. No puede usar a estos que han nacido ciegos, que han nacido en la Odisea. No puede usarlos para despertar a otros. Primero tiene que ungir a otros de entre los gentiles para luego estos despertar a los 11 tribus. Entonces, la primera característica de los que predican en los púlpitos de la Odisea es que son ladrones. No entran por el carácter de Cristo, no les gustan, no caben, no quieren sacrificar el egoísmo y el dinero y todo lo que tienen, no quieren. Entonces, he encontrado muchos de estos, tristemente, pastores, que a lo mejor son sinceros, pero ellos hacen negocios, y negocios grandes. Hacen negocios, también un pastor de una iglesia grande, era muy gordo también, había sido operado sobre el corazón, ¿sí?, por demasiada grasa, quién sabe qué comía, pero gordísimo, obeso. Y venía a la iglesia de manera, ¿cómo decir?, abominable, podría decir, porque iba a iglesias de pueblos, que los pueblos en Rumanía son pueblos de gente pobre, y gente muy pobre, y él venía con un Jeep, con un Porsche Cayenne. Para los que saben un poco de coche, es un todoterreno de
Porsche, de la prestigiosa marca Porsche, una marca muy cara, y venía con un todoterreno de eso a la iglesia. Imagínense. Y los miembros pobres, estos paisanos muy pobres, estaban ahí obedeciéndole y mirándole. Hechizados, amados hermanos. Eso quiere decir aquí el Señor. Esos no entran por la puerta verdadera que es el carácter de Cristo Jesús. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Es pastor de ovejas. Es decir, en el versículo 2 el Señor da el criterio para el poder ungir a una persona y darle su palabra para repartirla, ¿sí? Darle el pan de vida para repartirlo a sus ovejas. Y el criterio es que tiene que entrar por la puerta, por el carácter de Cristo, por el ejemplo de Cristo. Tiene que vivir él como Cristo vivió. Tiene que hacer lo que Cristo hizo. Tiene que amar como Cristo amaba a las personas, ¿sí? Y tiene que entregar todo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus propias ovejas él llama por nombre y las saca fuera. Y cuando saca fuera sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él. Aquí el Señor habla de las verdaderas ovejas, de las 11 tribus que deben despertar, de un remanente que debe despertar de las 11 tribus de Israel. 11 tribus significa en sentido espiritual 11 tipos diferentes de caracteres pecaminosos, digamos así, que él debe transformar, y santificar. Esos son los adventistas. En las 12 tribus de Israel entra todo el pueblo adventista y finalmente todo el mundo, en 12 combinaciones de caracteres, ¿sí? Como los 12 hijos de Israel tenían prácticamente tenían todas las maldades posibles, cada uno era diferente del otro, y el Señor pudo redimirlos. Entonces ellos son una representación de las tribus de los 144,000. Y en este caso el Señor Jesús era de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Él es uno de los 12 tribus y luego hay 11. Hay los otros 11. Entonces el Señor aquí habla prácticamente a los que escucharán la voz de la tribu de Judá y a los que se despertarán, ¿sí? A los que seguirán, no a los pastores, no a los teólogos, no a los grandes estrellas que una vez han brillado, como dijo Elena de White, pero luego se apagaron en la oscuridad. No a estos, sino hay que buscar al que predica como Juan el Bautista en el desierto, a los que predican y aparentemente no son nada, ¿sí? No tienen ni dinero, como el Señor Jesús no tenía. Su obra no se basaba en el aspecto exterior de la obra, ¿sí? No en esto. No tienen que ser ministerios lujosos, así como hacen algunos por internet. Tienen ministerios
y estudios muy lujosos para predicar. Hablamos de atalayas, de ellos que se consideran atalayas porque están fuera de la Odisea, pero siguen el mismo modelo. Usan lo exterior para impresionar, y el Señor no ungirá a estos. Dice aquí, más al extraño no seguirán, antes huirán de él. Notamos que aquí hay una promesa que los que son verdaderos y que deben despertar, finalmente el Señor les ayudará a no escuchar la voz de los demás, pero Él hará esto y les enseñará eso también a través de las enseñanzas de la tribu de Judá, porque aquí mismo es el de la tribu de Judá que habla. El que habla estas palabras es el que está despierto, el Señor Jesús, y los enseña a los demás. Huirán de él. Y dice, mas no entendieron. Esa parábola que el Señor les dijo, no entendieron qué era lo que les decía. Simplemente no comprendían. Y es claro, esa parábola era para los últimos días. Y entonces el Señor les repite, diciéndoles, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Notemos que han habido otros antes del Señor, incluso rabinos, sacerdotes, sumos sacerdotes, todos estos eran ladrones si no venían en el carácter del Señor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Salvo de su carácter, salvo de la apostasía, salvo del engaño, salvo de sí mismo también. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará en el verdadero reino de Dios y saldrá como apóstolo, porque el Señor ha prometido un envío lleno de poder del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Nosotros podemos ver pastores que predican y que aparentan ser mansos, pero aquí dice que esos son ladrones y que en realidad hurtan, matan y destruyen. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, notemos las palabras, asalariado, y que no es el pastor, cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas. ¿Quién sería el lobo en estos días? ¿Quién sería el lobo en estos días? Porque esas palabras son para los 144,000. Vendrá un lobo, es claro, que es un animal salvaje que destruye, que rompe en cachos. No sé si han visto el lobo cómo mata una oveja, cómo le arranca las patas, cómo tiene una fuerza muy grande en el cuello para movimientos violentos. Ese lobo, hay un lobo estos días que hace lo mismo que un lobo. Mata, destruye, derrama sangre de todo, de niños. Hoy mismo he visto a niños muriendo allá en Ucrania. Pues estos pastores asalariados,
cuando ven viniendo el lobo, dejan las ovejas y huyen. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. También los lobos son los de la conferencia general. Sí, los verdaderos, los que son jesuitas, los que mandan, los que están directamente en relaciones con la Iglesia Católica, y a los pastores normales de Iglesia que no han alcanzado ese nivel de maldad, si no advierten las ovejas y si se quedan ahí con el salario para no perder el púlpito, aceptan el compromiso con estos, ellos se hacen cómplices y ellos también entran en esta categoría. Ellos no son el pastor, dijo el Señor Jesucristo, no son pastores verdaderos si ellos no defienden a las ovejas de los lobos. Ellos tendrían que advertir y que decir, así como pasa en cualquier país. Finalmente, cuando hay un régimen malo, hay gente que hablan y que dicen y que tratan de producir una revolución. Pero aquí en esta iglesia Laodicea no pasa mucho eso. Los muy pocos que se levantan son rápidamente echados fuera. Incluso alguna vez, en alguna situación, con la ayuda de los miembros, incluso con la indiferencia de los miembros, esos son echados fuera. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y soy conocido de las mías. Como el Padre me conoce a mí, así yo también conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Noten las características de aquellos que recibirán el espíritu del tercer Elías. Los que ponen sus vidas por las ovejas, los que son enviados por el Padre, y son escogidos y enviados. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también las he de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí estamos en el fuerte pregón. Como el Padre me conoce a mí, así también yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Y por qué le ama al Padre? Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en otra parte dice, no hay un amor más grande que eso, que alguien ponga su vida para su hermano. Y dar su vida o poner su vida en estos tiempos no significa necesariamente de manera literal, sino de vivir su vida, vivir para hacer bendición, para ayudar a salvarse personas. No vivir de manera egoísta para recoger dinero para el uso de la propia familia, para ir de vacaciones como el mundo y otras adulteraciones de este tipo, otros adulterios con el mundo. Estos son adulterios, amados hermanos. Un verdadero miembro de la iglesia viva, de la iglesia Filadelfia, no vive como el mundo. Vive como el Señor Jesús y vive con el propósito que el Señor Jesús tenía. Hay que discernir el carácter de los que predican. No se pueden escuchar así al azar a cualquiera que hable solo porque ha puesto un título interesante o solo porque muestra imágenes interesantes. Todos los que harán eso estarán en peligro por sus propias vidas de ser engañados. Muchos
serán engañados. Advierte el Señor Jesús en Mateo 24. El Señor ha advertido que vendrán muchos falsos cristos. Y no se refiere a al enemigo cuando vendrá como ángel de luz, porque eso no son muchos falsos, es uno. Vendrá una vez y no engañará a los 144,000. Aquí se habla de muchos que vendrán falsos cristos, falsos enviados, falsos ungidos, falsos predicadores, como está ahora el internet lleno, y el espíritu del maligno nos dice en la mente que todos son inspirados por el Señor, todos tienen algún mensaje. Y con eso en la mente, el pueblo, que debería tener mucho cuidado con lo que come y analizar bien cualquier cosa antes de meterla en la boca, el pueblo escucha sin discernir. Pero los verdaderos sabios, estos harán caso a las palabras del Señor y no se dejarán engañados, no escucharán otra voz fuera de la voz del pastor. Y la voz del pastor, Señor Jesús, se les da a través de la tribu de Judá, a través de los atalayas que han hecho el pacto con sacrificio. Y luego, a medida que son santificados, que son formados y que alcanzan el carácter, otros y otros de otras tribus van a hacer la misma obra. Este es el mensaje que hemos recibido, la advertencia que hemos dado. Anoche es fiel y verdadera, y esto es el peligro más grande, no la guerra en Ucrania, el peligro más grande que corre este pueblo laodicense y las 11 tribus que están ahí adormecidas. El peligro más grande y el hecho de por qué están adormecidos es porque comen comida adulterada, beben aguas sucias, escuchan palabras que no provienen del pastor, del gran pastor de las ovejas, si no provienen por el conducto aprobado por él, por el conducto bendecido por él, no provienen de los atalayas que él ha santificado, sino provienen de falsos atalayas, de falsos pastores que han sido ungidos con ungimiento humano, que no sirve de nada. Elena de White dice esto, y a aquellos que aprecian sus escritos como inspirados, si creerían estas citas, les sería suficiente. Son citas que las tenemos y que ella advierte acerca de ese ungimiento humano falso y de los títulos y de las diplomas. Eso no sirve de nada, ni la imposición de manos. No sirve de nada ninguna ceremonia judía o adventista laodicense. Lo que sirve es arrepentirse y andar tras las huellas del Señor Jesucristo. ¿Sí? Este es el modelo. Él es el modelo para todos aquellos que quieren llegar a ser atalayas o profetas. Vivir como Cristo vivió. Hacer la obra que Él ha hecho. Vivir con el propósito que Cristo vivió. Y llegar a ser pobre para enriquecer a otros con la vida eterna. Que el Señor bendiga con oído espiritual a todos aquellos que deben despertarse, a las 11 tribus de la casa de Israel espiritual, que es la Odisea en estos tiempos.
Amén.